Hola, hola, mis queridos cómplices de sueños, emociones y por supuesto, del inconfundible encanto de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén de maravilla y listos para embarcarse en una nueva aventura junto a mí. Hoy, este rinconcito virtual se transforma en una máquina del tiempo, un portal mágico que nos transportará, no a un pasado lejano, sino a un futuro cercano, a un vibrante y prometedor 2025. Si han oído bien, vamos a hacer un viaje en el tiempo para adentrarnos en el fascinante universo de las telenovelas turcas que seguramente nos robarán el aliento, nos harán suspirar, nos provocarán risas y, por qué no, nos sacarán alguna que otra lágrima. Así que abróchense los cinturones, porque estamos a punto de despegar hacia un mundo de amores apasionados, escenarios de ensueño y tramas que nos mantendrán pegados a la pantalla, ya sea el televisor, el móvil, la tablet o el ordenador, porque sabemos que las telenovelas turcas tienen el poder de conquistarnos donde sea y cuando sea. Y ya que hablamos de conquistas, la suya es primordial para nosotros, así que si este tipo de contenido les encanta, si les apasiona el universo de las series turcas y si desean ser parte de esta gran comunidad, los invito a hacer clic en el botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de magia, predicciones y mucha pasión. Ahora sí, sin más dilación, iniciemos este viaje hacia el futuro de las telenovelas turcas. Como les comentaba, hoy vamos a dejar volar nuestra imaginación y, con una pizca de intuición y una buena dosis de esperanza, intentaremos predecir cómo serán algunas de las telenovelas turcas que nos enamorarán en 2025. Es cierto, no tenemos una bola de cristal ni poderes psíquicos, pero podemos basarnos en las tendencias actuales, en los gustos del público, en los comentarios que resuenan en las redes sociales y en las pinceladas de información que van saliendo poco a poco, para hacernos una idea de lo que nos espera. Para comenzar, siento que vamos a presenciar un auge en las producciones que fusionan géneros. Ya no nos vamos a conformar únicamente con el drama romántico clásico, sino que vamos a ver una mayor diversidad, con historias que incorporan acción trepidante, elementos de intriga que nos mantendrán al filo del asiento, toques de comedia que nos harán reír a carcajadas y, quién sabe, quizás incluso pinceladas de fantasía que nos transporten a mundos inimaginables. Imaginen, por ejemplo, una telenovela que nos lleve a un futuro distópico, con ciudades iluminadas por luces de neón y una tecnología avanzada, donde los protagonistas luchan por el amor en medio del caos y la incertidumbre. O quizás una historia que nos traslade a un pasado majestuoso, a la opulencia de la época otomana, pero con una protagonista femenina que rompa los moldes, una mujer fuerte, decidida, que no tenga miedo a desafiar las convenciones sociales y a luchar por su libertad. Pero una cosa es segura, la presencia de actores y actrices que nos roben el aliento con su belleza y talento seguirá siendo una constante. Estoy convencida de que veremos rostros nuevos que se convertirán en nuestros crush del momento y de esos actores consagrados que continuarán cautivando nuestros corazones con cada personaje que interpreten. Ya se me están ocurriendo un par de nombres que seguramente veremos brillar con luz propia en 2025, aunque por supuesto, esa es una revelación que guardaremos para otra ocasión, para crear un poco más de expectación. En cuanto a los escenarios, tengo la sensación de que vamos a presenciar una diversidad aún mayor. Ya no nos limitaremos a los impresionantes palacios y las casas tradicionales turcas que tanto nos han fascinado, sino que creo que las producciones se aventurarán a explorar lugares más exóticos, más remotos, que nos dejen con la boca abierta. Pienso, por ejemplo, en una telenovela ambientada en la costa del Mediterráneo, con sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus pintorescos pueblos pesqueros. O quizás una historia que nos transporte a las montañas de Capadocia, con sus paisajes lunares, sus formaciones rocosas únicas y sus globos aerostáticos que flotan majestuosamente en el cielo. Pero no solo eso, también creo que veremos un aumento en las producciones que exploran la vida urbana, el ritmo frenético de las calles de Estambul, con sus vibrantes mercados, sus cafés llenos de vida, sus rincones ocultos y sus terrazas panorámicas que ofrecen vistas impresionantes de la ciudad. La idea es que cada telenovela nos transporte a un mundo diferente, que nos haga soñar, que nos permita escapar de la rutina y que nos haga vivir experiencias que van más allá de lo cotidiano. Que cada episodio se convierta en una ventana a una nueva realidad, una invitación a dejar volar nuestra imaginación y a sentirnos parte de la historia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música, el alma de cada telenovela. La banda sonora de una buena serie turca es fundamental para crear la atmósfera perfecta, para transmitir las emociones de los personajes, para intensificar los momentos de amor y desamor y para dejarnos con la piel de gallina.
Estoy segura de que en 2025 vamos a escuchar melodías que se grabarán en nuestros corazones, canciones que nos recordarán esas escenas inolvidables, esas lágrimas de tristeza, esas sonrisas de felicidad y esos momentos de pura pasión. Ya me veo tarareando la canción del momento mientras espero con ansias el estreno del siguiente episodio, y seguramente ustedes también. La música tiene el poder de transportarnos, de evocarnos recuerdos y de conectar nuestras emociones con las historias que vemos en la pantalla. En cuanto a las tramas, aquí es donde la imaginación no tiene límites. Estoy pensando en un drama romántico que nos presente a dos almas gemelas destinadas a estar juntas, pero con un sinfín de obstáculos que tendrán que superar para poder vivir su amor. Obstáculos que pueden ser diferencias sociales, familias que se oponen a su relación, secretos del pasado que salen a la luz, terceros en discordia que intentan separarlos o incluso misterios que pondrán a prueba su confianza y su amor. Pero también me imagino una historia que aborde temas más profundos, como la lucha por la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, la importancia de la salud mental, la búsqueda de la identidad o la denuncia de las injusticias sociales. Creo que las telenovelas turcas tienen el potencial de generar cambios positivos, de despertar conciencias y de hacer reflexionar al público sobre los temas que realmente importan. Y por supuesto, no podemos dejar de lado esas historias de amor que nos harán suspirar, esos romances apasionados que nos mantendrán pegados a la pantalla y esos personajes que se convertirán en nuestros héroes y heroínas. Me imagino a un hombre fuerte, protector y con un gran sentido de la justicia, pero con un corazón noble y vulnerable, que esconda su sensibilidad detrás de una fachada de dureza. Y a una mujer independiente, valiente, que no se deja intimidar por nadie, que lucha por sus sueños y que no tiene miedo a mostrar su fuerza y su determinación. Juntos, estos personajes deberán enfrentarse a desafíos inimaginables y luchar contra viento y marea para construir un futuro juntos, sin importar lo que el destino les tenga preparado. Y hablando de finales, creo que en 2025 vamos a ver un poquito de todo. Por un lado, vamos a seguir disfrutando de esos finales de cuento de hadas, donde los protagonistas se casan, celebran una boda de ensueño y viven felices para siempre, pero también creo que las producciones se atreverán a ser un poco más realistas, a explorar las complejidades del amor, las dificultades de la vida en pareja, la importancia de la comunicación y la idea de que no siempre todo es color de rosa. La vida real está llena de matices, de altibajos y de desafíos, y es importante que las telenovelas reflejen también esa realidad para que podamos conectar aún más con los personajes y las historias. Lo importante es que cada historia nos deje una enseñanza, que nos haga reflexionar sobre nuestras propias vidas, que nos inspire a ser mejores personas, que nos anime a luchar por nuestros sueños y que nos permita ver el mundo desde una perspectiva diferente. Que cada telenovela se convierta en una experiencia enriquecedora, que nos deje una huella en el corazón y que nos motive a seguir adelante con esperanza y optimismo. Y por supuesto que nos deje con ganas de más, con la necesidad de saber qué pasará con nuestros personajes favoritos y con la expectación de descubrir qué nos depara el futuro de las telenovelas turcas. Ya estoy ansiosa por descubrir cuáles serán esas historias que nos conquistarán en 2025. Estoy segura de que habrá telenovelas que nos harán reír a carcajadas, otras que nos harán llorar a mares y otras que nos harán pensar, reflexionar y soñar despiertos. Y lo más importante de todo es que cada una de ellas nos hará sentir algo, nos tocará el corazón y nos recordará por qué amamos tanto el mundo de las telenovelas turcas. Es esa conexión emocional, esa capacidad de hacernos vivir intensamente las historias, lo que nos hace ser fieles seguidores de las series turcas. Así que prepárense para emocionarse, para dejarse llevar por la magia y para vivir momentos inolvidables en compañía de sus personajes favoritos. La aventura está a punto de comenzar. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas, hemos llegado al final de este maravilloso viaje a través de los posibles escenarios de ensueño y los amores que nos harán suspirar en 2025. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta aventura, en la que hemos imaginado juntos cómo serán las historias que nos enamorarán en el futuro cercano. Hemos hablado de mezclas de géneros que ampliarán nuestra visión de las telenovelas, de escenarios exóticos que nos transportarán a lugares lejanos, de personajes inolvidables que se grabarán en nuestra memoria y de tramas que nos robarán el corazón con sus giros inesperados y sus momentos de pura emoción. Hemos fantaseado con músicas que nos erizarán la piel, con melodías que nos acompañarán en nuestro día a día y con finales que nos harán suspirar, ya sean felices o agridulces. Pero lo más importante de todo es que hemos compartido nuestra pasión por las telenovelas turcas y nuestra ilusión por lo que nos espera en el futuro.
Es esta conexión, este amor compartido por las historias y los personajes, lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por dejarme soñar junto a ustedes. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y que los haga sentir parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este contenido y que se hayan dejado llevar por la magia de la imaginación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus predicciones para las telenovelas turcas de 2025? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver? ¿Qué actores y actrices creen que brillarán en el futuro cercano? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus ideas y opiniones conmigo y con toda la comunidad. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué es lo que les gusta y qué es lo que esperan de este espacio. Sus comentarios son mi mayor fuente de inspiración y me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les guste y que cumpla con sus expectativas. Recuerden que su opinión es muy importante para mí y que sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les guste y que satisfaga sus expectativas. Es su participación lo que hace que esta comunidad sea tan especial y que este espacio virtual sea un lugar de encuentro para todos los amantes de las telenovelas turcas. Y para finalizar, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde seguiremos explorando mundos imaginarios, personajes fascinantes y las historias de amor que nos hacen soñar. Y recuerden que aquí seguiremos explorando juntos el maravilloso universo de las telenovelas turcas, compartiendo nuestras pasiones, descubriendo nuevos talentos y viviendo momentos inolvidables. Así que prepárense para seguir disfrutando juntos de la magia de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos cómplices de sueños.